nuevamente a Lightchain. Hoy empezamos nuestra segunda temporada en nuestro programa Las Charlas Bíblicas, las conversaciones, donde intercambiamos nuestras opiniones acerca de temas muy interesantes bíblicos, que hoy en día no solemos escuchar muchas veces. Y nuevamente mi compañero y hermano de la fe, Aaron Marín, nos está acompañando en ese programa, en los episodios de las conversaciones bíblicas. Y como ya habíamos mencionado en 2024, vamos a conversar hoy, o empezamos mejor dicho hoy, con los espíritus malos. ¿Qué son demonios? ¿Qué son espíritus malos? ¿Cómo obran? ¿Cómo son las características de aquellos? Y también vamos a contar sobre nuestras experiencias personales que podemos también vislumbrar en la Biblia. Y espero que podáis entender más sobre el mundo espiritual. Muchas gracias, Aaron, por venir hoy acá, acompañándonos nuevamente el año 2025, que va a ser de mucha bendición, y espero que la gente entienda el reino de Dios y también el reino de Satanás para protegerse ante los ataques espirituales. Gracias, Aaron. ¿Qué tal? Muchas bendiciones, un gusto nuevamente estar acá compartiendo. Espero que también tengas ahí tu café o tu agua, como vos Sí. querés. Queda incluso perfecto con la camisa que estás llevando, así que perfectamente. Sí, así mismo. Y bueno, como ya había dado esa pequeña introducción entre la temática de hoy, solamente quiero, bueno, según mi perspectiva, según mi opinión, quiero decir nomás que nosotros estamos cada día confrontados con el mundo invisible. Cada día nosotros vemos inconscientemente o conscientemente, dependiendo si uno vive secularmente en el mundo o si uno ya tiene ciertas habilidades espirituales, cómo los demonios están obrando. Y yo me di muchas veces cuenta de que los cristianos, aunque tienen fundamento bíblico, aunque leen la Biblia, pero no se profundizan tanto en el poder del Espíritu Santo, o que tampoco tienen tanto conocimiento sobre los espíritus malos, ellos no pueden entender bien con profundidad lo bueno y lo malo, porque todas las acciones o omisiones que hacemos conlleva aparejada una consecuencia espiritual, o puede ser la causa debido a un espíritu. Y, y nosotros hoy vamos a hablar un poquito sobre las características, sobre los tipos de demonios que hay, en cuáles áreas nosotros podemos encontrarlos, cuáles son su naturaleza, y bueno, intentar desentrañar al menos un poquito el sistema o el reino de Satanás, para que nosotros también podamos hacer mención a eso, para que la gente pueda entender cómo somos diariamente atacados o influenciados por el lado malo, oscuro. Así mismo. El mundo espiritual, especialmente el mundo del maligno, es algo que muchas veces en las iglesias se suele desconocer. Más que nada porque hay algunos grupos que prefieren ignorar esa parte de la realidad. También tenemos que entender que hay mucho misterio de por medio. La Biblia no nos dice tampoco demasiado de lo que podamos agarrarnos, pero ciertas experiencias de vida que uno tiene como cristiano a lo largo del tiempo y de la historia nos pueden ayudar también a comprender un poco más. También tenemos algo de información de aquellos que estuvieron en el lado oscuro y que salieron, que se convirtieron y que brindan un poco de información que nos ayuda a comprender y a entender un poco más. Ahora bien, hay que dejar en claro que cuando hablamos de esto, la intención no es glorificar al maligno, Así tampoco es alimentar el morbo ni agrandar más de lo que se debe el mundo de las tinieblas, sino que simplemente lo que buscamos es dar un poquito de claridad, un poco de información para que los creyentes que desean madurar o crecer un poco más en la parte de la guerra espiritual Sí. puedan tener algo de qué agarrarse para comprender y poder vislumbrar de una manera un poco más profunda todo lo que conlleva el área de los espíritus malignos, demonios y cosas por el estilo. Ya que no podemos negar, estamos en medio de una batalla, de una guerra espiritual, y a veces conocer un poco más a tu enemigo te ayuda a poder enfrentarte a este de manera más efectiva. Sí, totalmente. Y yo tampoco digo que nosotros tenemos la sabiduría, el conocimiento completo, vasto acerca de la estructura de Satanás, pero nosotros ni entendemos a profundidad las personalidades o las características del ser humano, pero vamos a dar nomás ciertas opiniones, lo que podíamos encontrar en la Biblia, a base también de nuestra experiencia personal acerca de esos temas, porque como has dicho bien, nosotros no queremos glorificar a Satanás. Nosotros tenemos una visión de desmantelar
de lo que está oscuro, poner luz para que la gente entienda cómo Satanás obra a través de sus agentes, unidades, funcionarios, para que nosotros nos podamos proteger acerca de eso. Porque muchas veces somos atacados, tanto emocionalmente, anímicamente, espiritual o por el cuerpo, y nosotros no entendemos la causa, no entendemos la raíz. Y por eso hoy habíamos dicho que vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza, de las personalidades, de las características de los demonios. Y antes que nada, yo quiero hacer una pequeña comparación para que la gente entienda un poco. Y eso también en los futuros episodios vamos a abordar un poco qué sería la estructura del reino de Dios con comparación a la estructura de Satanás. Porque es una copia, yo siempre digo que es una copia mala, pero siempre quiere reflejar, siempre quiere copiar exactamente lo que Dios tiene, quiere también tener Satanás. Y por eso hay que saber que el Espíritu Santo, que Él es Espíritu de Dios, también es un espíritu sin cuerpo. Por eso puede habitar dentro de nosotros. Y está dividido, como dice en Apocalipsis o en Isaías capítulo 11, está dividido en 7 espíritus. Es un espíritu, pero que tiene ahí sus, digamos, divisiones, las 7 divisiones: sabiduría, conocimiento, temor, templanza, por ejemplo. Esos son los espíritus del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo también vive en nosotros, como Jesús ha dicho, cuando Él se fue, así le ha dicho: yo os voy a dar un representante que va a habitar dentro de vosotros y que os va a guiar, que os va a acompañar, que está cerca de vosotros, dentro, y que va a obrar a través de vosotros para que podáis entender mi palabra, para que podáis entender quién soy yo. Porque el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo se escribió la Biblia. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios y escuchar y entender su palabra, solamente podemos hacerlo si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, si le pedimos que Él nos enseñe. Así que sabiendo eso, que el Espíritu Santo también es un espíritu sin cuerpo y que necesita una persona en la cual habitar, podemos ver que el reflejo en el reino de Satanás, él también tiene sus unidades funcionales. Son muchos los espíritus malos, son muchos los demonios, que son sinónimo. Son espíritus malos, impuros, demonios, son sinónimos que podemos ver en la Biblia, que podemos leer. Y es un reflejo nada más, porque los espíritus malos también son incorpóreos, no tienen un cuerpo y también buscan en habitar. La gran diferencia nomás es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es amor misericordioso, nos da, nos ayuda, nos guía, nos da consuelo. Y los espíritus malos es justamente lo contrario, nos dan temor, odio, frustración, nos guían en caminos equivocados, erróneos. Y como ya habíamos hablado hace unos meses atrás, una de las batallas que los cristianos sí o sí siempre tienen es la batalla en la mente espiritual, porque ellos influyen al pensamiento y al obrar o omitir las acciones humanas. Así que solamente quise hacer esa pequeña comparación. ¿Vos querés profundizar ese pequeño aspecto antes de seguir con eso? La verdad que a lo largo de la Biblia podemos ver siempre un intento del diablo de imitar el reino de Dios. Vemos, por ejemplo, que hasta intenta imitar a la Trinidad, intenta imitar la obra del Espíritu Santo. Vemos en Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo que constantemente aquellos que le sirven al maligno siempre están utilizando los poderes de las tinieblas con la finalidad de poder copiar hasta donde ellos pueden lo que el Espíritu Santo hace. También la Biblia nos advierte que muchos dentro del mismo cuerpo de Cristo siempre van a ser engañados por los espíritus malignos debido a la fuerte imitación que pueden lograr ellos. Y la única forma que un cristiano tiene y puede llegar a discernir sobre estas cosas es teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Sí. También podemos señalar de que muchas veces vamos a encontrar casos donde los espíritus malos no están usándole de una manera directa a las personas, tanto creyentes como no creyentes, pero se valen de ciertas actitudes, ciertos pecados, de ciertos pensamientos erróneos o malas costumbres para poder usar o manipular. Inclusive vemos que siempre fue la estrategia que utilizaron dentro de la misma iglesia. Sí, totalmente. Y como bien has dicho, hay que tener esa distinción de espíritus, porque como ya habíamos abordado, y voy a recalcar nomás, hay 3 voces: la de Dios, la nuestra y la de Satanás. Y es muy interesante. Yo cuando, por ejemplo, entro en la presencia de Dios y cuando yo estoy orando, acerco a favor de alguien, intercediendo,
por la persona orando, a veces Dios también muestra y nos enseña y nos habla a través de lenguas, por ejemplo, y con la interpretación uno entiende o nos dice abiertamente, sea audiblemente o sea dentro de una voz interna. Pero uno siempre debe esperar a la confirmación de Dios y decir, Dios, vos fuiste, si es así, decime, mostrame, enséñame, porque yo quiero escuchar tu voz, no quiero que sea la mía ni de Satanás, quiero que vos me digas. Y es muy importante, como has dicho bien, resaltar eso, que los espíritus a veces se manifiestan como luz, nos quieren inculcar a hacer algo y nosotros pensamos que proviene de Dios o que sea nuestro pensamiento, pero en verdad no es. Como ya había dicho, y vamos a abordar también ahora a continuación sobre sus características, personalidades o qué son, qué hacen, quiénes son sus fines, vamos a abordar más cómo influyen al obrar y al pensar del humano. Pero antes que nada, yo quiero también diferenciar para que la gente no tenga miedo que todos hoy estamos poseídos, o estamos influenciados, o tenemos unas áreas que los demonios están ocupando. No es así. Primeramente, los cristianos, y eso también creo que ya habíamos dicho antes, no pueden ser poseídos 100% por Satanás ni por los demonios, porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Significa que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y si nosotros aceptamos a Jesucristo como único Salvador, somos salvos. No hay quien arrebatar eso dentro de nosotros. Lo que sí podemos decir que algunas personas mundanas, seculares, si entran más en la parte del ocultismo, hechicería o en la parte de la brujería, o en otros, digamos, órdenes o hermandades que no son de Dios, ellos sí se someten y además ellos quieren luego ser poseídos por espíritus malos. Hay muchas tribus africanos o también indígenas o también los hechiceros e hechizas también se puede luego leer. Y yo ya tuve el gusto de hablar con uno que se convirtió. Ellos son poseídos totalmente. Ellos ni se acuerdan lo que han hecho en su cuerpo cuando el demonio vino. Así que hay que saber eso. Pero los cristianos solamente pueden estar afectados en ciertas áreas, sea espiritual, anímica, del alma o del cuerpo, pero no en su totalidad. Y para acá hacer la diferencia entre la naturaleza humana con la naturaleza del demonio. Debemos saber que somos de carne y hueso. Debemos saber que nuestra naturaleza es rebelde. Nosotros nacemos siendo rebelde. Y eso significa que somos hijos de incredulidad, fácilmente engañados. Caminamos no sobre las sendas de Dios, sino a veces sobre las sendas nuestras propias, siendo arrogantes, siendo centrados en uno mismo nomás, según el príncipe, la potestad del aire, que es Satanás. Y hay que saber eso, que la carne tiene sus falencias, tiene sus debilidades. Por ejemplo, uno tiene un enojo carnal, pero cuando es así repetitivo, cuando es compulsivo, cuando es inexplicable, puede, debido a esas debilidades carnales que tenemos, se abre una puerta, un portal, hacia un espíritu con la misma denominación, que es el espíritu del enojo o de la ira, de la agresividad, de la brutalidad, dependiendo dónde nosotros tenemos las habilidades y cuáles puertas dejamos abiertos. Lo que sí quiero decir, la carne se puede crucificar. Significa si nosotros aceptamos que somos carnales, aceptamos que somos rebeldes, aceptamos que nosotros somos pecadores y que sin Cristo no podemos recibir la vida eterna, sino solamente a través de su misericordia recibimos su vida. Debemos saber que podemos crucificar la carne en cada día, pedir perdón, pero a la par también debemos saber que al demonio no podemos crucificar, sino solamente liberar. Y no hay que confundir las cosas acá, porque a veces uno, si no está muy centrado, muy enfocado en esa área espiritual o carnal, uno no puede a simple vista diferenciar si es un obrar carnal o si es un obrar espiritual. Solamente con el entendimiento y con las opiniones que hoy también les vamos a ofrecer acá en nuestro estudio, digamos, en nuestra charla bíblica acerca de nuestras experiencias también personales, queremos enseñarles nada más que cada obra o cada omisión humana, carnalmente vista, puede o no puede tener una causa espiritual. Porque hasta un cierto límite llega la carnal. Si abrimos puertas, ahí viene un espíritu. Y ese espíritu se manifiesta a través de nosotros, porque como habíamos dicho,
son personalidades, tienen características, tienen denominaciones sin cuerpo. Así que necesitan habitar en objetos, animales o en humanos para obrar y actuar y manifestarse. Muchas veces suele suceder de que las personas pueden tener malas actitudes o malos comportamientos sin estar necesariamente poseídos. Pero ese hecho, si es que no se controla, si es que no se corrige, puede terminar abriendo puertas muy grandes en la vida, tanto de gente no creyente como gente cristiana. Y en el caso de los mundanos pueden llegar a terminar a ser poseídos por espíritus que se encargan de ciertas áreas en específicas. En el caso de de los creyentes, pueden ser muy fuertemente influenciados, inclusive atados, no poseídos, pero sí atados por dichos espíritus. Generalmente esto suele pasar cuando la persona no reconoce o no quiere reconocer el área de falencia que tiene en su vida, y esto va alimentando una y otra vez hasta que finalmente entonces los demonios tienen cierto dominio en la vida de una persona. ¿Qué es lo que suele pasar generalmente? Si usamos ejemplos de cosas leves a la vista de los humanos, como cosas ya un poquito más complicadas desde el punto de vista de una persona. Alguien que, por ejemplo, está constantemente en pecados sexuales puede no empezar necesariamente por influencias demoníacas, pero si sigue alimentando eso, tarde o temprano los espíritus malignos van a hacerse de esa vida. En el caso de un mundano, puede terminar totalmente poseído por espíritus de esa Sí, clase. sí. Entonces, ¿qué ocurre? La persona queda totalmente a merced del maligno. En el caso de los creyentes, ya que somos el habitáculo del Espíritu Santo, no podemos estar entonces en posesiones, pero sí en ataduras. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tal vez un cristiano, con esto no estoy diciendo que no pase, pero tal vez un cristiano no esté en un pecado tan escandaloso de índole sexual, sabemos que puede pasar, pero sí puede estar atado por otro tipo de pecado y por ende influenciado muy fuertemente por otro tipo de espíritus. Lo que se suele encontrar muchas veces en las iglesias es gente que está atada por espíritus de murmuración, de hipocresía, Sí. espíritus de maquinaciones, espíritus de chismes, espíritus de rencor, de soberbia. ¿Y qué pasa? En algunos casos están ya atados, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y están siendo utilizados una y otra vez por el maligno. Y a veces las personas se pueden llegar a dar cuenta de lo que está ocurriendo, pero debido a que mucho lugar le dio en su vida y no está haciendo lo necesario para liberarse, ¿qué termina ocurriendo? Queda muy fuertemente ya atrapado por la influencia demoníaca. Sí. Hay gente que no se da cuenta, hay otros que no se quieren dar cuenta y hay otros que sí y no saben cómo librarse de eso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Allí es cuando una persona tiene que tener la suficiente determinación para liberarse Sí, totalmente. de Y dicha atadura. reconocer también el problema que tiene. Yo sé Sí. muy bien, por ejemplo, fue 2010, creo que hace ya más de una década, casi 15 años atrás. Yo también tuve, siendo niña, digo, muy chica aún, pero, por ejemplo, por el miedo hacia las consecuencias, si uno, por ejemplo, rompe un vaso o si uno, no sé, hizo algo mal, pero no quiere admitirlo, los niños luego son así. Pero yo empecé a mentir porque dije, si yo miento, entonces es mi escapatoria sin que mis padres me van a regañar por una causa que yo he hecho o no hice. Así que yo empecé a mentir porque me era mucho más fácil, pero fue ya tan repetitivo con tan poca edad que algún día mi papá me ha dicho, bueno, Sofía, realmente yo no sé si dices la verdad o no, porque vos ya no diferencias entre lo bueno y lo malo en decir la verdad o no, porque vos decís nomás las cosas así. Tuve muy poca edad en esa calle entonces, pero me lastimó tanto lo que me ha dicho que dije, es cierto, yo automáticamente, porque me era muy fácil decir la mentira, porque así yo estaba siempre libre de cualquier regaño de mis padres, yo voy a mentir nomás. Y aunque era muy chica, menos de 15 años tuve, pero eso ya había luego dado un cierto camino, un paso a un espíritu que se tomó, digamos, cambió mi actitud, mi personalidad en ese sentido de cómo yo pienso, la escapatoria que no es la verdad, que es una mentira y Dios solamente es la verdad y no la mentira. Así que con muy poca edad yo me decidí a no mentir más. Y eso era muy doloroso el proceso porque al fin y al cabo yo, cuando hice algo más, necesitaba admitirlo. Pero eso causó
que yo me pude nuevamente erradicar bien en el camino de la verdad. Eso ya se formó como digamos, un comportamiento compulsivo, porque hoy en día la gente, si va a un jefe, si va, no sé, a una persona con autoridad superior a uno, automáticamente quiere mentir para salvarse su cuello, como se dice en una expresión Sí, española. entonces, Y no se debería hacer. Si uno pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Qué has hecho? Uno debe decir, disculpa, tal cosa se me pasó, ahora voy a ver la cosa. Hay que ser íntegro en la palabra. Hay que siempre declarar la verdad en cualquier situación. Por eso siempre digo, si en lo banal vos decís la verdad, en lo más difícil, en situaciones complicadas, también uno va a decir la verdad. así, Y para que no sea compulsivo esa actuación, ni el chisme, ni cualquier otro índole sí, de eso. pero como estamos aclarando, puede uno empezar de una manera Carnal. carnal, Sí. pero termina de una manera Espíritu. espiritual ya atada. Hay casos que vi mucho en las iglesias que, por ejemplo, ocurría que una persona había salido de un pecado, vino del mundo con una influencia demoníaca muy fuerte, fue libre, pero después de un tiempo dentro de las congregaciones, por ejemplo, hubieron personas que empezaron otra vez a darle rienda suelta a sus pasiones. Entonces, ¿qué ocurría? Estas personas empezaban a ser influenciadas por espíritus de fornicación, Ujú. espíritus de adulterio, y qué ocurría de una manera que uno no podía comprender, era como que los espíritus le acercaban o ocasionaban que se acerquen a personas que habían tenido la misma debilidad o tenían las mismas debilidades. Entonces, ¿qué pasaba? Estos espíritus generaban que constantemente estén en esas situaciones. Claro, lógico. Ahora, si nos vamos a algo un poquito, vamos a decir, menos escandaloso, vi de la misma forma gente utilizada por el maligno en cosas como, no necesariamente la mentira como mencionaste, pero sí, murmuración, maquinaciones, manipulaciones, Talón, difamación, chisme. chismerío, difamación. Sí, es que es algo para que la gente entienda también como yo antes, con tan poca edad, me sentía en ese sentido. Yo ya dije, aunque en cuestiones no importantes, no dije la verdad. Porque hubo algo dentro mío que ya automáticamente quiso decir una mentira. Y yo me sorprendí de mí misma porque dije, ¿pero por qué digo eso? ¿Por qué no digo la verdad? ¿Qué me está atajando? ¿Qué me está, digamos, obligando a decir algo lo que yo no quiero decir? Eso ya me esclavizó en una parte, ya me puso cadenas, como se dice, ya estaba más o menos compulsivamente mintiendo en tan poca edad. Claramente empezó carnal, claramente un, dos, tres veces empieza carnal, pero cuando crea ese hábito, cuando crea esa compulsión, cuando uno ya no quiere, digamos, cambiar la forma, ahí hay que tener cuidado, Así porque es. uno ya se abrió, hizo él mismo, por sus debilidades, hizo un camino abierto para que un espíritu malo pueda entrar y obrar y manifestarse a través de vos. Así Y es. uno solamente, bueno, yo con tan poca edad, yo dije, ya no más. No, como era tan joven, no entendía mucho el mundo espiritual en aquel entonces. Solamente me sorprendía nomás de mis pensamientos, de mi forma de actuar, de cómo yo reaccionaba ante las situaciones. Pero yo dije, bueno, en el corazón, yo dije, yo voy a tener mi dominio propio. Yo ahora, a partir de ahora, solamente voy a decir la verdad. Así es. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona que está influenciada por el espíritu, ahora vamos a hablar por un momento netamente de cristianos, posiblemente puede estar convencido de que lo que está haciendo no está mal. Puede creer de que es algo insignificante, pero con el tiempo los espíritus empiezan a valerse de esa persona para poder influenciar y manipular, para traer problemas dentro del cuerpo de Cristo. Hace años atrás me tocó un caso muy difícil con dos personas de la congregación. Un muchacho que era muy amigo mío, que se mostraba bastante sincero, muy compañero. Pero ¿qué ocurrió? Había sido que tenía una mala costumbre que traía del mundo, que no me había ni percatado ni yo ni nadie de su círculo. Y había lo interesante que hacía esta persona. Sabía ganarse la confianza de la gente. ¿Y qué terminaba ocurriendo?
vos no te dabas cuenta y hablabas con facilidad con esa persona. ¿Y qué era lo que él hacía? Yo nunca supe si lo hacía con intención o sin intención. Sin que vos te des cuenta, era como que vos te abrías en confianza y esta persona se iba y a la persona con la que te podía meter en problemas se iba y le repetía todo lo que vos le comentaste. Para, Traicionando entonces. sí. Y hacía lo mismo del otro lado, ¿verdad? Le hacía hablar a las otras personas, se ganaba la confianza y exactamente lo mismo que te hacía del otro lado. Nunca supimos si fue con intención o con mala intención o sin mala intención, pero era algo que pasaba constantemente y ocurrió en un lapso de 2 años. Entonces, ¿qué pasó? 2 años se empezaron a generar pleitos, se rompieron amistades, hubieron divisiones. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? En un momento, en el menos esperado, el Espíritu Santo sacó a la luz. El Espíritu Santo hace ese tipo de cosas de manera muy repentinas. Uno puede creer que nadie está viendo, nadie está escuchando, pero el Espíritu Santo hace que todo salga de golpe a la luz. Y allí vimos dónde radicaba el problema. Lo interesante del caso es que esa persona no quiso reconocer, pero Sur. como había mucha gente ya de por medio, Sí. entendimos lo que estaba pasando. Pasó lo mismo por el lado de una mujer que también vos le veías y nunca ibas a pensar que podía estar actuando de esa forma. Y actuaba mucho con un espíritu de manipulación, vamos a decir que sembraba cizaña, ¿verdad? Pero vos le veías muy espiritual, Sí, ¿verdad? eso también puedes ver en los episodios anteriores que también Así mismo. hablamos y predicamos sobre la hechicería. Parte 2 ahí pueden ver la manipulación. Así mismo. ¿Qué herramienta de la hechicería es? ¿Y qué ocurría? Siempre le veías como la buena de la película. Como que no tenía la culpa de nada de lo que pasaba. Y muy parecido al muchacho, hacía ese tipo de cosas. Se ganaba la confianza, vos te abrías, hablabas, pero cuando repetía las cosas de las que estuviste hablando, siempre le ponía un tono de maldad. Entonces, ¿qué pasaba? Vos podrías seguramente haberle dicho realmente lo que estabas expresando, pero ¿qué pasaba? Ella le ponía en un tono para dejarte como el malo de la película. Entonces, ¿qué terminaba ocurriendo? La misma situación como con el muchacho. Se armaban divisiones, se rompían amistades, se armaba conflicto, gente salía herida, ¿verdad? Porque no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero finalmente con el tiempo también el Espíritu Santo sacó a la luz todo lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué ocurrió? Tampoco esta persona quiso reconocer lo que estaba pasando, se victimizó. Entonces, cuando llegó el momento de la confrontación, todos los que estábamos involucrados nos dimos cuenta ahora. Ah, mira un poco, che. O sea, no quiere darse cuenta. Antes o después, Dios siempre saca toda la luz. Y Exactamente. nunca hay que olvidar que los demonios Exactamente. son estrategas, son Así mismo. inteligentes. Ellos tienen todos ciclos de experiencia como tratar con los humanos. Ellos Así es. son entes sin cuerpo, significa que ellos no mueren. Así mismo. Así que ellos, todas las experiencias, todas las estrategias que ellos antes nosotros implementaron, hoy en día igual saben y saben más, porque con cada experiencia más ellos aprenden también. Tienen cierta inteligencia, tienen estrategias también. Y ellos, como has dicho, crean un escenario perfecto para ellos, para que haya distorsión, conflicto, Así odio, quebrantamiento de corazón, de relaciones, para que la gente se aleje de Dios, para que ya no haya más confianza. Más pasa eso en los rubros cristianos. Así mismo. Mucho chisme, mucha mentira, mucha hipocresía. Si la gente no se santifica cada día, si la gente no realmente tiene esa predisposición de conocer más a Jesucristo, eso pasa. Así que nunca hay que olvidar que ellos te atacan, quieren vencerte, quieren poner esa frustración dentro tuyo porque son inteligentes. Porque si ellos crean ese conflicto dentro de vos y también a tu prójima, ellos van a conseguir su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es el mismo que tiene Satanás. Primerito es para que la gente no conozca y no reconoce a Jesucristo como su único Salvador. Y el segundo es si ellos ya están en el reino de Dios, si ya son hijos de Dios, si ya le aman a Jesucristo y le aceptaron como su Salvador, entonces hacen todo lo posible para que sean esas personas inactivas. Así mismo. Y cada vez más, cuando más oras, más entras en intercesiones, hay barreras
que debes romper en la oración. Y eso es una lucha espiritual de cada día. Pero los espíritus también saben que con unas personas uno puede tratar fácil, con otros un poco más difícil. Pero ellos tienen esos dos objetivos, para que no conozcan a Jesucristo y si están, que sean inactivos, perezosos. Nunca debemos olvidar que ellos son agentes funcionales de unidades de Satanás. Son sus soldados. Hay una jerarquía dentro del reino de Satanás y también una jerarquía de los espíritus malos. Hay un espíritu, digamos, poderoso, el principal, en una área que vamos a abordar también ahora, y él lleva sus hermanos subordinados a ellos, porque también eso está estructurado. Hay una estructura, hay un orden, y debemos saber eso, cómo manejarnos para protegernos de ello. Como ya había mencionado, las áreas de las viviendas de los demonios. Y ahí me gustaría leer 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar acá 3 cosas. Primero, que debemos ser completos, íntegros. ¿Y eso qué se refiere? Que sea el espíritu, la alma y el cuerpo. En cada de esas de las áreas nosotros podemos ser atacados espiritualmente. En cada de esas áreas podemos tener puertas abiertas. Y son distintas, porque nosotros somos compuestos por 3, espíritu, alma y también cuerpo. Y para entender y entrañar un poco qué significa la primera área, que es la área del espíritu. Es el inconsciente de uno. Y nosotros nos abrimos al lado oscuro en nuestro inconsciente. Si nosotros, por ejemplo, indagamos e investigamos o nos sometemos al ocultismo, a religiones paganas, a doctrinas erróneas, eso abre un camino o abre unas puertas para que otros espíritus entren y nos quieren dar o introducir doctrinas distintas, religiones distintas, este tipo idolatría. También debido al ocultismo nosotros nos abrimos espiritualmente a otros dioses, en ese sentido, entre comillas, dioses, porque no son. Y eso, por ejemplo, es una de las áreas que son afectadas. ¿Quieres profundizar ese aspecto? Sí, cuando hablamos de otros dioses, puede que mucha gente diga, pero yo no me veo yendo a buscar a los dioses griegos o egipcios, o esas cosas eran solamente para antes. Pero tenemos que entender que los mismos espíritus que operaron en el pasado con las deidades paganas, porque la Biblia nos deja en claro que detrás de cada ídolo hay un demonio, esos mismos espíritus siguen activos hoy en día, pero con otras formas, otros nombres, otras apariencias, por así decirlo. Por ejemplo, hoy en día posiblemente no vamos a encontrar al dios pagano Moloch, pero sí vemos su obrar en todo lo que tiene que ver con el colectivo feminista a través del aborto. Sí. Puede ser que no le encontremos necesariamente hoy en día a Baal con ese nombre, pero vemos su obra actuando dentro de grupos ocultistas, grupos satanistas. Sí. Puede ser que tal vez no le encontremos hoy en día a dioses paganos como Semiramis o Tamuz, pero sí vemos su obrar en religiones actuales que utilizan la misma deidad de la diosa madre y del niño Dios Sí. con otros nombres. Entonces vemos que uno puede realmente ir detrás, ¿verdad?, de dioses ajenos que son realmente espíritus malignos. Y tal vez no sea ese el problema para un cristiano, pero sí puede estar influenciado por otro tipo de dios pagano, estando dentro de la iglesia, al no estar 100% activo con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo estar realmente sin darme cuenta, levantando altares en mi vida a los demonios, ser un hijo de Dios, pero por mi obrar, los demonios se empiezan, ¿verdad?, a manifestar. Y hoy en día tenemos lamentablemente demasiadas distracciones al alcance de la mano con el celular nomás. Sí. Y abrimos puertas muchas veces a muchas cosas que nos permitimos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Los espíritus entran por esas puertas que abrimos y terminan generando influencias muy fuertes en la vida de los creyentes. Sí, un ejemplo más
para que quiero dar nomás a la audiencia para que entiendan más o menos esa área de la influencia demoníaca. Por ejemplo, en Brasil podemos ver eso. Porque ellos, por ejemplo, invitan a los espíritus malos en sus ceremonias paganas, en sus ceremonias, no sé, de lluvia, de danza, de cualquier índole que le quieras poner, el chamán. Y ellos automáticamente, cuando quieran abrirse a ese mundo espiritual, ellos invitan a los espíritus y eso en el inconsciente, el espíritu les toma. Significa que la persona en sí, su forma de ser, sus formas de pensar ya no está más. El espíritu solamente está dentro de uno, poseído por completo. Uno ya no sabe después de la ceremonia qué le pasó, qué hizo, qué tomó o lo que no tomó, porque el espíritu le había poseído por completo. En el inconsciente ese espíritu se manifiesta y adopta al consciente del espíritu, pero el inconsciente de la persona cambia justamente el rol del inconsciente al consciente. Espero que quede más o menos claro. La segunda área es el alma, es el yo quiero, la voluntad de una persona. Después, la inteligencia de una persona es que yo pienso o yo opino. Y el otro es la emoción, yo siento. Y ya habíamos abordado brevemente en algunas prédicas anteriores, pero vamos a profundizar ese aspecto más adelante también, cómo se pueden manifestar los espíritus en esas diferentes áreas de nosotros. Pero brevemente nomás quiero decir que subordinadas hay puntos, son las emociones, actitudes, son pensamientos y es la lengua. Porque todos esos, y hay más áreas también en ese sentido, o subáreas del alma. Porque a través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra voluntad, a través de nuestro pensar, ellos obran y se pueden manifestar. Uno, como he dicho, tiene su propio pensamiento, tiene su propia voz, tiene su propio querer y no hacer o hacer. Pero ellos, si hay mucho repetitivo, si es muy compulsivo, si el pensamiento es intrusivo, por ejemplo, depresión puede ser miedo, autocompensación, envidia, celos. Cuando ya es un hábito, cuando ya se radicó como una personalidad y nosotros podríamos ver eso como debilidad de una persona o tiene ahí sus afanes o tiene sus características, digamos. Eso sí es compulsivo, como he dicho. Normalmente, en lo general, se podría clasificar como un espíritu malo. Yo no digo definitivamente que puede ser, pero es muy, según mi experiencia personal que yo tuve con varias personas y que también pude ver y acompañar en su proceso, en lo general son espíritus malos. Muchas veces sí puede no estar relacionado directamente a un espíritu maligno, pero en la mayoría de los casos sí, cuando algo ya es muy repetitivo, generalmente sí hay ya espíritus de por medio. Y recuerdo que un pastor muy sabio de la vieja escuela solía decir que la forma más rápida de saber, sin acudir al discernimiento de espíritu, que siempre está allí a la puerta para todo cristiano, pero la forma más rápida de saber qué tipo de espíritu gobierna un lugar o un grupo o una persona es viendo cuál es la falencia o el pecado más sobresaliente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, qué espíritu le ata a un barrio nada más? Tengo que ver cuál es el problema más recurrente. Entonces, ahí yo puedo saber que ese es el espíritu que está obrando en ese lugar. Lo mismo pasa con una persona, ¿verdad? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es el pecado sobresaliente o la mala actitud, que es la que es más llamativa? Generalmente ese es el espíritu que está influenciando. Obviamente sabemos que el discernimiento de espíritus muchas veces cuando ya uno ya lo desarrolló, ayuda a que sea un poquito más rápido el ver y vislumbrar qué es lo que está pasando, ¿verdad? O qué espíritu está operando. Pero generalmente cuando algo es muy ya constante, ya es ya el sinónimo de que ese es el problema. No, totalmente, totalmente, es así es. Y bueno, voy a continuar con el tercer punto nomás porque creo que ya habíamos mencionado eso, pero igual voy a recalcar para que la gente entienda que como somos formados de tres, de espíritu, alma y de cuerpo, la tercera área es el cuerpo. Y los espíritus malos pueden apoderarse de eso en algunas áreas, no digo completos, para satisfacer o nosotros pensamos satisfacer los deseos, los apetitos de cualquier índole sea de comer, sea de beber,
sea de drogas, adicciones. Y hay que saber que no solamente son así deseos, apetitos, sino también puede ser enfermedades demoníacas. Sí. Que como también había dicho Jesús, Él impuso la mano, tanto para sanar a la gente, pero también dijo que hubo, por ejemplo, enfermedades demoníacas. Y había sanado a la gente, liberando a las personas. Significa que también debemos saber que nosotros podemos ser sanados, por ejemplo, de la mudez, o también podemos ser liberados de la mudez. También tenemos ejemplos como el cáncer, por ejemplo, que Sí. se sabe perfectamente que el cáncer es producido por la falta del perdón. Médicos hasta no cristianos llegan a esa conclusión de que esa es la Sí. causa. Muchas veces no podemos decir definitivamente que la causa del cáncer siempre es el no perdón, pero según la verdad bíblica y según nuestras experiencias, en muchos casos suele ser que es una enfermedad demoníaca a causa de no poder perdonar a una persona, como la atrocis también. Y una de las verdades bíblicas o uno de los versos bíblicos que la gente siempre hace referencia a es en Mateos 18, 34, 35, donde dice Jesús, yo te voy a entregar a los atormentadores porque vos no puedes perdonar. Significa los atormentadores son esos espíritus malos que te atormentan tanto en la parte anímica como en la parte física. Y también podemos ver en otros ejemplos bíblicos que mucha gente fue luego, digamos, torturada, esclavizada por espíritus malos de la enfermedad. Así Y es. que solamente, y por eso hay ese proceso de la sanidad, pero espiritual antes de la sanidad de cuerpo físico o de alma. Porque ¿qué dice Dios? Él dice, si vosotros os humilláis, reconocéis vuestros pecados y perdonéis, ahí yo voy a estar entre vosotros. Ahí yo voy a construir mi casa porque yo os he elegido. Eso dice en 2 Crónicas 7:14, por ejemplo, si la gente quiere leer. Jesús en algunos casos expulsando demonios de gente ciega o sordomuda, se liberaba y se sanaba. O cuando decía que los pecados le eran perdonados inmediatamente cuando sanaba a una persona. Eso ya nos indicaba de que había un trasfondo espiritual, que a causa del pecado vino un mal. Totalmente, totalmente. Así que uno siempre debe diferenciar y eso solamente uno puede diferenciar si nosotros le pedimos a Dios para que nos muestre, porque puede ser a causa de una enfermedad carnal nada más, puede ser debido a algo espiritual o puede ser una enfermedad también. Por eso solamente a través del don del conocimiento, de la ciencia, nosotros podemos saber para obrar acorde a eso. Como habíamos dicho, una cosa es crucificar la carne, tener dominio propio, santificarnos cada día. Otra es el don de la liberación, que nosotros somos liberados o tenemos la autoridad suficiente debido a Jesucristo, que todo esté sujeto a su nombre, para que nosotros tengamos a través de su nombre, el poder de su nombre, la autoridad sobre los demonios o también el don de la sanidad. Por eso uno nunca puede decir a nada definitivamente que esa enfermedad es a causa debido a algo demoníaco. Solamente Jesús nos puede mostrar. Hay que diferenciar bien las cosas. Por eso uno es carnalmente afectado debido a las enfermedades que estamos rodeados, sea de gripe, sea, no sé, una fractura o sea cualquier cosa. O también puede ser a causa de una consecuencia espiritual por el no perdón. Bueno, ahora ya creo que abordamos bien las tres áreas en las cuales un espíritu puede tener cierta posesión o señorío, o mejor dicho, donde pueda habitar e influenciar tanto a los mundanos como a los cristianos. En el cristiano sería más anímico y más debido al aspecto corporal. Y me gustaría nombrar detalladamente algunas de las características típicas de las actividades demoníacas que nosotros podemos ver. Y yo te digo con mucha seguridad que yo cada uno de esos yo pude ver y observar y voy a comentar también algunas experiencias personales acerca de unos, cómo ellos obran. Como había dicho, ellos son estrategas, son inteligentes. Ellos crean ese escenario perfecto para ellos, para que haya esa distorsión, ese odio, o cómo ellos trabajan a través de las personas, cómo se manifiestan. Bueno, voy a empezar con el primerito, son seductores, seducen. Un agente del funcionario, digamos, de Satanás es un demonio. Y ellos, como habíamos dicho, suelen estar o suelen persuadirnos en la mente.
Y ellos nos quieren seducir a hacer algunas cosas. Así es. Introducir el mal en una persona. Algo muy banal, y creo que vos vas a profundizar ese aspecto con otro ejemplo si querés, o decir otra experiencia o lo que vos, viviste también quizás. Pero un ejemplo banal es cuando, por ejemplo, ves una amiga delante tuyo y ella perdió 100.000, por ejemplo. Acá en Paraguay 100.000. Y vos pensás, ay, justamente esa es lo que necesito para la cuota, para la universidad. Lo que me falta. Cualquier persona lo haría. Tomás el dinero. Nadie se da cuenta. Esos son pensamientos que no provienen en lo normal de una persona, sino son voces que te inducen a hacer y obrar algo que en lo general no es acorde a las normas, sean leyes mundanas o leyes celestiales, porque Dios ve nuestro corazón, desentraña nuestro corazón y nuestro espíritu. Así que es una voz interna que te inculca a hacer algo mal, te induce, te seduce a hacer algo lo que en verdad no querías hacer o no quieres hacer, pero tenés esa voz dentro de vos. Y es casi imposible de no tener una voz así a veces, pero uno se puede esa voz se reprender en nombre de Jesucristo y decir, no, yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Yo hago como Dios me dice que deba hacer las cosas, con la verdad, íntegro, santificado. Y tomar ese dinero y entregar a la amiga que vio que perdió el dinero. También encontramos ese mismo tipo de espíritu obrando con cosas más escandalosas, como por ejemplo gente que tiene problemas con la pornografía, gente que tiene problemas con la masturbación, ya que vemos que opera un espíritu seductor que atrae para que la persona caiga constantemente en ese tipo de adicción. Como también podemos ver en otro tipo de casos, desde, por ejemplo, engaños, manipula para que la persona caiga en el engaño o ocasione el engaño. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que está influenciada por el espíritu seductor que hace, se torna en ese momento algo atrayente. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Es como que por un instante algo ocurre a los ojos de la persona o a los oídos de la persona que ocasiona que caiga en el engaño. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que este tipo de espíritus se puede manifestar en muchas áreas y uno posiblemente no tiene idea de qué es lo que está pasando hasta que de golpe esto empieza a ocurrir de manera frecuente. Vemos que hay muchos productos que son dañinos y que todo el mundo sabe que es dañino. Pero ¿qué ocurre? Algo le atrae a las personas para comprar esos productos. Y generalmente lo que ocurre es que detrás de eso hay espíritus seductores que están obrando para tener ese efecto. Totalmente. Y si vosotros queréis aprender un poco más acerca de eso, de lo que él había hablado ahora, tenemos la segunda prédica que se llama Guerra Espiritual en la Mente, porque ahí profundizamos el aspecto de las tres voces que uno escucha. Además, también mencionamos cómo ellos obran, cómo es la batalla espiritual que siempre tenemos en la mente, porque es muy importante saber ese aspecto para también protegerse en la mente. Nosotros acá abordamos en general las características de los espíritus malos, de los demonios, para que uno tenga una noción general de ellos, para que uno más o menos entienda cómo obran cada día en las tres diferentes áreas de nuestras vidas. Voy a recalcar nomás porque me es muy importante para que se entienda que es espíritu, alma y también cuerpo. Y siempre tienen unas manifestaciones distintas, pero se puede generalizarlas porque repetitivamente se puede analizar que uno obra de la misma manera y como he dicho, cada demonio tiene su propia denominación, sea de enojo, sea de ira, sea de brutalidad, sea de mentira, chisme. Ellos tienen sus propias denominaciones y obran a través de nosotros. El cuarto punto, o mejor dicho, uno de los puntos es que ellos también esclavizan a las personas. Ya habíamos abordado, vos profundizaste el aspecto de la parte sexual, por ejemplo. Ellos esclavizan si uno entra cada vez más en ese pecado. Es como que uno tiene ese deseo, ese apetito, y eso es como ellos esclavizan a las personas, les cadenan para que ellos hagan eso repetitivamente. O también, por ejemplo, en masturbación o algo así también. Pero hay otras áreas. Las adicciones, por ejemplo, también son esclavizantes. O, por ejemplo, tomar demasiado alcohol, comer demasiado. Cuando uno, por ejemplo, lleva una frustración y
tuvo o pasó por una mala racha, pasó por un mal día y dice, ay, tengo chocolate en mi heladera, tengo chocolate, necesito comer el chocolate. Pero con un chocolate menos no basta. Al principio que es así, pero repetitivamente ellos buscan más y más y más. Y consecuencia física, la obesidad. Pero en verdad el trasfondo, la raíz es algo espiritual, porque ellos están esclavizados a algo. Y bueno, uno también de los más poderosos pensamientos que te inducen los espíritus, y eso también digo por propia experiencia, lo digo porque mucha gente también me había contado eso, es la contaminación o la impureza. Cuando vos querés entrar en la presencia de Dios, cuando vos querés orar, cuando vos le buscas la presencia de Dios en cada momento, es como que hay pensamientos sucios que has visto, por ejemplo. Hay pensamientos de impuros o de autocuestión. Soy digno, no soy digno. ¿Por qué me pasó tal cosa? Jesús no me ama. O pueden introducir otros pensamientos alejándote de leer la palabra, alejándote de entrar en la oración con más intensidad. Eso también muchas veces puede pasar cuando yo, por ejemplo, entro en oración y yo no digo 5 minutos ni 10 minutos, cuando realmente yo intento buscar la presencia de Dios, ya pueden pasar horas. 1 hora casi a veces tarda para romper las barreras. 1 hora a veces tarda para reprender los demonios, porque los demonios molestan, quieren introducirte eso. Y no solamente digo en la cabeza, digo en la mente, sino realmente con el ojo espiritual vos puedes ver los demonios también, los espíritus malos. Y en el nombre de Jesucristo hay que reprender eso, porque siempre te quieren inculcar miedo, te quieren hacerte la vida difícil de entrar en la presencia de Dios. Gracias a Dios tenemos las herramientas de reprender con el nombre de Jesucristo. Los demonios molestan, quieren contaminar, quieren estorbar tu oración, quieren estorbar tu conexión, tu relación con Dios. Constantemente es algo que ocurre y yo creo que le pasa a todos los cristianos, desde gente que está en silla de autoridad en las iglesias como los simples oyentes. Siempre una de las intenciones del maligno va a ser poder manchar o estorbar la comunión con Cristo. Pero también uno tiene que entender una realidad, de que si bien es cierto tenemos el poder y la autoridad de reprender a los espíritus malignos, sin importar su clase o su género, también tenemos que ser responsables nosotros mismos de no ocasionar de que ellos tengan lugar de poder estorbar en el momento de la conexión o la comunión con Dios. Sí. Porque muchas veces suele ocurrir que uno está en una batalla constante y uno se puede valer del nombre y la autoridad de Cristo Jesús, pero es algo que nunca va a terminar si es que Sí. yo siempre estoy dando pie a que esas cosas ocurran. Sí. Ya que termina ocurriendo así, es como un ciclo vicioso. Y los demonios nos conocen a nosotros por nuestros pecados, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que ser responsable también como cristiano y entender de que hasta un punto, el nombre de Jesucristo es poderoso, es el nombre que está sobre todo nombre, pero hasta un punto yo voy a poder valerme de eso si yo no me pongo las pilas, como solemos decir acá en Paraguay. Va a resultar un tiempo, pero va a llegar un momento donde yo me tengo que definir. Sí. Porque si yo no corto con eso, en algún momento ya va a dejar de funcionar eso porque el Espíritu Santo también va a actuar dentro de su santidad. Es que cuando uno entra en la batalla espiritual, cuando intercede, ora por las personas, se pone en la brecha. En la brecha y está orando a favor de la persona para que los muros caigan, para que las fortalezas se vayan, para que todas las potestades se rompen, ¿no? Y es muy interesante. Yo muchas veces me desperté con moretones y yo no entendía el por qué, o a veces me dolía mi cuerpo entero, o me sentía así medio como que me estaba pesando mucho las cosas. Y yo no entendía que eso era a causa de la batalla espiritual, que los demonios te atacan también a tu cuerpo físico. Yo no sabía eso en aquel entonces. Y hace un día yo oré también con otra persona y el día siguiente despertamos así con moretones. Y el día llamé y dije, ¿cómo puede ser que tenemos así moretones? Y mostramos en el mismo lugar los moretones, porque yo necesitaba esa confirmación que era una batalla espiritual. Era muy interesante. Y me ha dicho, sí, es que nosotros entramos en batalla espiritual. Y eso no le gusta al enemigo, eso no le gusta a Satanás.
Por eso nos da ese dolor de cuerpo a veces. Por eso nos da los moretones a veces. O esa fatiga impresionante. Pero todo en el nombre de Jesucristo nosotros podemos vencer. Y es increíble porque vemos cadenas rompiendo. Vemos muros cayendo. Es increíble el poder, la autoridad que Dios tiene. Y uno no se debe asustar porque por semanas, creo que el promedio que yo duermo son 4 o 5 horas nomás, pero es que como Jesús también da de comer a sus hijos, digo, la comida espiritual, por ejemplo, en el ayuno, que los ángeles, por ejemplo, les traigan la comida. Yo le pedí a Dios, Dios, vos ves que yo entro en tu presencia, vos ves que te busco por la madrugada, por la mañana, por el mediodía, y vos ves que yo te busco con todo mi anhelo, con todo el corazón. Por favor, dame nuevas fuerzas, renueve las células, renueve. Y es increíble. Es increíble. Yo me despierto a la mañana, oro a la mañana, y es como que el Espíritu Santo me está dentro de mí y está dándome la fuerza suficiente para llevar todo el día con una espléndida energía sobrenatural hace, digamos, ya casi 2 meses. Así que realmente les animo a todas las personas que están interesados a conocer a Dios más a la profundidad, alabadle, oradle, interceder por las personas. No tengáis miedo, porque la presencia y la gloria de Dios es superior a todo. A mí me encanta. Yo, con todo el amor y cariño, yo siempre oro hasta la madrugada y me despierto en la mañana nuevamente arrodillada a alabarla al Señor. Y por el mediodía, cuando quizás las fuerzas se caigan, yo oro nuevamente y el Espíritu Santo uno tiene así en la mano. Pero nuevamente a continuar con nuestra charla bíblica, ¿no? Uno de los, voy a nombrar más rápidamente, los otros típicos actividades demoníacas son, como habías dicho, engaño, fraude, debilidades, inquietudes, cuando, por ejemplo, somos así, con mucha agitación, con mucha lucha interna, impaciencia, eso puede pasar a veces. Como dice, te obligan, son compulsivos. Y como ya habíamos mencionado, en las enfermedades también se encuentran ahí, tienen sus actividades demoníacas. Pero hay esperanza, Sí, así hay es. esperanza, hay libertad. Y nosotros ahora vamos a abordar un poco el último punto que tengo acá redactado, que es el camino de la liberación. Porque nosotros ahora espero que podíamos más o menos explicar cómo funcionan. Hay salvación, hay sanidad, hay un camino. Y aunque ya habíamos luego mencionado algunos aspectos, vamos a profundizar eso para que la gente en su casa misma puedan arrodillarse y pueden hacer ese camino, o mejor dicho, tener esos requisitos para ser liberados también. Si uno ya entendió más o menos si tiene una debilidad, no solamente carnal, sino que va más allá de lo carnal, que tenga esa herramienta, porque tenemos esa herramienta debido a Jesucristo, que es su nombre, porque todo está sujeto a su nombre. Todo podemos proclamar a su nombre y Él va a obrar porque Él es Dios. Él ya tiene la victoria. Y nosotros solamente debemos beneficiarnos de la victoria que Jesús ya nos dio. Él arrebató la autoridad de Satanás que tiene sobre la tierra y entregó a su novia. Y la novia es la iglesia. Somos nosotros. Somos los hijos de Dios. Por eso dice, quien invoca el nombre del Señor será salvo. Eso dice en Romanos 10:13. Y ese camino de la libertad o de la liberación empieza primeramente con la humildad. Bueno, acá me encanta ese verso bíblico, suelo luego proclamar eso por la mañana o por la noche, y me gustaría leer nomás una pequeña parte, que es en 2 Crónicas 7:14. Ahí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahí no termina, continúa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón
Amén. A mí me encanta eso. Hay que proclamar cada día esa bendición, ese poder sobre uno mismo. Poner eso personalizado. Decir, yo me humillo ante vos, Dios. Yo me humillo. Yo me quiero apartar de los caminos malos. Yo ya no quiero formar parte de los malos caminos. Yo quiero perdonar a la gente. Así que el primer paso es la humildad. Es una decisión. Así Es una acción que una persona hace. El mejor ejemplo de la humildad es el mismo Jesús, de que la Biblia nos dice que él siendo Dios se despojó de su divinidad y se vistió de humanidad. Y un ejemplo muy gráfico que él dio fue con sus apóstoles cuando él lavaba los pies de sus 12, mostrando que siendo él el Señor y el Maestro, se rebajaba a un nivel de esclavo para así darnos a entender hasta qué punto él quiere que nosotros tengamos sencillez de corazón. Totalmente. Y como la Biblia también dice, Dios resiste a los orgullosos, pero tiene gracia a los humildes. Y si nosotros somos humildes, ahí Él, como habíamos leído, ahí Él se acerca. Sus ojos están abiertos, su oído también. El segundo paso es reconocer. Hay que entender que hay un enemigo dentro tuyo. Hay que reconocer y despojarte de ese enemigo. Porque aunque quizás tenga una área, pero a una área sea en cualquier de las tres áreas, ¿no? Pero vos debes tener y reconocer y renunciar a ese espíritu malo. Como dijo también David, oh Dios, aborrezco a los que te aborrecen y no me indigna con los que se levantan contra ti. Los aborrezco con odio perfecto y los considero mis enemigos. Escudriña mi corazón, oh Dios, y verifica si hay en mí algún camino de maldad. Él dice, lo que vos odias, yo también voy a odiar, estando o no estando dentro mío, pero yo voy a odiar eso. Y por favor, ayúdame para que yo me despoje de eso, porque yo no quiero caminar ningún camino de maldad, sino de la verdad, de la bendición. Así que hay que llamar a los enemigos de Dios tal cual como son, sea de depresión, sea de procrastinación, sea de odio, sea de cualquier índole, hay que llamar tal cual como son y querer despojarse de eso. Así que hay que reconocer primeramente que uno tiene algo y renunciar y resistir a eso. Y el tercer punto en ese es el aceptar. Así es. No solamente reconocer, sino también aceptar. Creo que es uno de los más difíciles porque uno debe aceptar que tiene un pecado, tiene una puerta abierta, tiene una debilidad que es repetitiva, compulsiva. Debe aceptar eso. Pero la verdad hará libre. Porque nosotros reconocemos que necesitamos ayuda y la única ayuda encontramos en la palabra que es Jesucristo. Él es la palabra viva. Él es el agua viva que debe rebosar dentro de nosotros. No solamente para nosotros, sino también para los demás. Porque Él es el antídoto de la liberación. Con su nombre nosotros somos libres. Porque en la cruz Él hizo todo perfecto, completo. El cuarto punto es cerrar las puertas abiertas. ¿Vos querés indagar eso un poquito? Sí, cuando hablamos de cerrar las puertas abiertas, estamos hablando de algo que tiene que ser drástico, que tiene que ser radical. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un problema en un área y la puerta abierta es el internet, tengo que renunciar al internet, entendiendo que eso le da poder al diablo en mi vida. Si son personas, si son amistades, si es una relación, si es alguien del trabajo, alguien de la familia, si es un mal hábito, si es un lugar en específico. Si yo voy a tener que cortar con algo que me gusta, la única forma de cerrar la puerta es absteniéndome de eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que hasta que yo no haga eso, el enemigo va a tener la entrada por ese lugar. Sí. Uno puede decir que es muy exagerado, pero no hay otra manera de actuar así. Ujú. Es únicamente siendo radical y quitando de raíz aquello que está permitiendo que eso llegue a mi vida. Así O mismo. si no, nunca se va a poder uno librar realmente de lo que le está atando. Sí. Y es así también confesar el pecado. Así es. Entregamos eso a Dios y Él nos va a liberar. Él ya murió a la cruz para que seamos libres de todo pecado, pero solamente los pecados, los cuales nosotros confesamos con nuestra boca, no delante de la gente, delante de Dios mismo. Él es nuestra conexión directa. Hay momentos donde yo creo que sí, uno tiene que confesar delante de una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces al guardarse uno algo con lo que está lidiando hace mucho tiempo, va a necesitar el seguimiento de una persona, porque tenemos la mala costumbre nosotros de creernos Superman. Entonces, ¿qué ocurre?
guardamos algo que es una debilidad nuestra frecuente, le confesamos a Dios, pero como nos olvidamos muchas veces que Dios está en todas partes, es como que hacemos caso omiso de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Fácilmente volvemos nuevamente porque pensamos que nadie nos está viendo. Pero cuando Totalmente. ponemos a una persona de por medio, que es una autoridad espiritual, alguien que realmente está crecido en el Señor, a veces eso nos ayuda a poder ser disciplinados y ponernos un freno. Entonces, al rendirle cuenta a una persona de confianza, ¿qué ocurre allí? El Espíritu Santo se puede valer de esa persona para poder hacer el seguimiento. Así mismo. Por eso, confesar. El otro paso sería perdonar. Y el último, y el más lindo casi de todos, es declarar la libertad y proclamar la bendición. Como dice, invocar el nombre del Señor. Y será que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Como Así dicen es. muchos pasajes bíblicos que uno puede ver. Sí, ahora cuando hablamos de perdonar, nos referimos a muchas veces a tener que soltarle a una persona. A veces es perdonarse a uno mismo. Sí, Pero, ¿qué significa esto? Que yo tengo que dejar ya de pensar en la falta o en el error. Porque muchas veces totalmente. decimos que perdonamos o que nos perdonamos, Ujú. pero realmente no está siendo así. Totalmente. Por eso es una decisión y a partir de la decisión ya viene con el corazón. Así que solamente nombrando todos los pasos para que la gente también tenga así bien clarito en su casa. Primero es humildad. Sí. Segundo es reconocer. Tercero es aceptar, confesar el pecado, perdonar y ahí a declarar la libertad, Así es. declarar la bendición también. Ahora, Y, cuando quiero hacer un pequeño énfasis para cerrar la parte del perdón. Cuando es un problema de hace tiempo ya, uno tiene que entender que va a tener que confrontar la situación. Es más, puede ser que no sea algo de hace tiempo, pero es un problema que no se va a solucionar si no hay un encare. No importa si la otra persona de su parte reconoce o no. Uno tiene que hacer lo que le corresponde para poder ser libre. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre de que nos guardamos y entonces ¿qué ocurre? Pues le ves a la persona y automáticamente te viene eso a la cabeza. Entonces muchas veces uno tiene que encarar la situación para poder ser libre de la atadura del demonio. totalmente, totalmente. Y ahora, para ya terminar ese episodio de la segunda temporada de Life Chain, quiero decir nomás que no tengáis miedo. Si descubristeis que tenéis quizás algunas debilidades, que tenéis quizás algunas puertas abiertas, que los espíritus malos se introducen, influyen en ciertas áreas de tu vida, hay salvación, hay liberación, hay un camino que podemos leer acá en la Biblia, podemos leer y encontrar todas las soluciones a nuestros problemas. Y también vamos a abordar en los continuos episodios algunos otros aspectos del reino de Satanás en comparación también con el reino de Dios, para que uno siempre tiene el antídoto, para que uno siempre entienda, yo no solamente tengo un problema, sino también tengo la salvación ya. Ya tengo mi problema resuelto que podemos encontrar en la palabra viva que es Jesucristo, porque murió por vos en la cruz. Y todos nosotros, seamos cristianos tibios, seamos cristianos decididos a Jesucristo, cualquier responsabilidad de cargo que tengamos, sea de pastor, sea de diácono, sea solamente una abeja que visita la iglesia, todos nosotros somos atacados diariamente. Todos nosotros tenemos nuestras propias luchas espirituales, pero Dios, Jesús, ya tiene la victoria, ya nos dio su autoridad, así que con su nombre podemos proclamar todo. Con su nombre podemos proclamar la libertad, la sanidad y podemos santificar cada día de nuestra vida para asemejarnos cada vez más a Jesucristo y ser perfectos, como dice en su palabra. Espero mucho que los haya ayudado mucho. El próximo episodio vamos a abordar un poco los ángeles caídos y los ángeles de Dios, cómo ellos obran e influencian en el mundo, tanto mundo acá terrenal como espiritual. Y el tercer punto ya les vamos a mencionar el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado acá. Muchas gracias, Aaron, por estar acá con nosotros charlando Amén. sobre tan interesantes temas bíblicos. Y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendiciones. Muchas bendiciones.